Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de Infórmate con los expertos. La saluda Catherine Hidrobo, su agente de bienes raíces aquí en el área de Long Island, New York, para la compañía Century 21 Realty. Como siempre, trayéndole expertos, trayéndole gente que nos puede sacar de dudas. Y ya saben que estamos ahorita haciendo mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con los taxes, ya que se viene época de taxes próximamente y necesitamos entender acerca de todo lo que tiene que ver con taxes, y para eso tenemos un experto hoy en contabilidad y de la mano del señor Hugo Álvarez también. Cuando estamos hablando de todo lo que tiene que ver con taxes y la compra de casa, siempre el contador va a trabajar de la mano básicamente con la persona que te esté ayudando con el préstamo de hipoteca, y por eso es muy importante que se mantenga una buena comunicación. Vamos a hablar un poquito de cosas básicas hasta cierto punto, de las formas que tienen los taxes, porque todavía vemos que hay muchísima confusión con la gente. A veces cuando les preguntamos por alguna forma, por alguna cosa con los impuestos, entonces vamos a estar haciendo esto gradualmente para que la gente se eduque un poquito más y vaya aprendiendo un poco más toda la contabilidad básica, porque es bien importante cuando nosotros nos sentamos enfrente de un contador que nos explique por qué nos están llenando ciertas formas, solo para irnos empapando un poquito más, porque todo esto nos afecta a la hora de comprar casa y obviamente nos va a afectar muchísimo a los impuestos. Y ya saben que como siempre vamos a hacerlo con bolitas y palitos, ¿verdad? Como que no tenemos idea, porque precisamente es algo que, como yo siempre lo digo, es un tema que yo no manejo en lo personal. Asimismo, siempre lo tomamos por parte de la gente que se está queriendo informar y está queriendo ver estos videos, informarse de la misma forma, porque como siempre decimos, zapatero a su zapato. Alfonso se dedica especialmente y específicamente a todo lo que es la contabilidad, y para eso lo tenemos hoy. Pero primero que todo, Alfonso, háblanos un poquito de ti, háblanos un poquito de tu trayectoria. ¿Quién es Alfonso Rosas? ¿En dónde estás localizado? Por si alguien quiere una consulta completamente gratis contigo, y ya te tiré, es completamente gratis. Si quieres una consulta. Con mucho gusto, claro. ¿Quién es Alfonso Rosas? A ver, soy colombiano. Llegué aquí en el 99, el siglo pasado. Desde ese momento estoy envuelto en la parte tributaria. Básicamente tengo una licencia que se llama Enroll Agent, un agente enrolado frente al IRS, que puedo representar clientes en la Unión Americana a nivel federal. Básicamente mi territorio ha sido impuestos. Trabajé muchísimos años en Wall Street manejando unos bancos en una cosa que era non-payroll taxes. Okay. Hemos atendido el área de Long Island por algunos años. Estamos situados en la 72 East Suffolk Avenue en Central Islip. Nos hemos especializado en ayudar a muchos latinos a entender cómo es que se genera riqueza, cómo es que la mayoría de los latinos tienen en su corazón el defenderse, el luchar, y muchas veces no tienen la opción de entrar a compañías para trabajar, sino que salen ellos a buscar su día a día. Hay un gran desconocimiento de cómo se maneja. Hay personas que manejan su día a día, son digamos, asesorados por personas que realmente no conocen el sistema. Y no se dedican a eso, sí. Y no se dedican realmente o de tiempo completo, o lo hacen como una forma también de ganar dinero, pero realmente no tienen ni idea de qué es lo que están, a dónde están llegando o qué es lo que están representando. En eso, pues... Oye, esas historias de terror las oímos a cada rato, y sobre todo cuando me toca a mí estar revisando ya los impuestos, alrededor de febrero hasta mediados, finales de abril. Siempre le decimos a la gente, siéntate con nosotros, vamos a tener un poquito de información en cómo tienes que preparar las cosas que tienes que hacer, porque sí hay muchísima falta de información. Y le diste tú, yo creo que algo muchísimo muy importante, que no es solo a la gente en general, al público en general, que eso es entendible, sobre todo todos los que venimos de otro país, porque venimos a un sistema completamente diferente al que estamos acostumbrados, sino que inclusive la gente a la que se supone que nos va a venir a ayudar también nos enreda o tampoco sabe bien lo que está haciendo. Entonces sí es algo complicado, y por eso queremos estarles dando esto a ustedes en varios episodios. La verdad que es muchísima la información, pero vamos haciéndolo gradualmente para ir aprendiendo un poquito más y hacernos un poquito más versos en todos los temas que tengan que ver con los impuestos. Y valga la pena aclarar que aunque Alfonso está hablando específicamente de Long Island, obviamente puede ayudar y servir a la comunidad en cualquier parte, básicamente del estado de Nueva York, ¿verdad? Del estado de Nueva York, y de hecho tengo clientes en California, en el estado Sí, en de otros Washington, estados, en exacto. Florida,
no tengo un límite. Exacto, sí, sí, sí. Y pues con la tecnología lo que no Claro. recibo o lo que no recibo en mi oficina lo podemos hacer también por canales virtuales. Excelente, excelente. Y es la razón, señores, por la cual es bien importante que estemos informados y enfocados acerca de cómo hacer nuestros impuestos y, sobre todo, utilizar a una persona que se dedique a esto a tiempo completo. Lo acabas de decir exactamente cómo es, porque sí tenemos mucho problema con preparadores de taxes, y lo veo, Hugo, todo el tiempo cuando vamos a hacer lo que es la preparación para que la persona pueda aplicar para el préstamo de la casa. Preparadores de taxes que tienen otras 50,000 cosas de servicios en el mismo sitio, y entonces no podemos hacer esto bien, y es demasiado importante, sobre todo, como lo dices, Alfonso, cuando tenemos nuestro propio negocio, tener las cosas organizadas para no solamente cuando vamos a comprar casa, pero en el momento de presentar nuestros taxes, porque cuando resultan los problemas es cuando decimos, pero yo no sabía, pero es porque en realidad no nos tomamos el tiempo de esto. Así que, Hugo, Darío, vamos a hablar de los taxes personales y los papeles que conllevan eso, ¿no? Entonces, explícanos un poquito qué son los W2, los 1099, los 1098. ¿Cuáles son? Porque son las tres formas que casi siempre recibimos para nosotros hacer nuestros impuestos personales, ¿correcto? Correcto, bueno, a ver, esas son las formas por las cuales los empleadores o las entidades financieras, según sea el caso, reportan los ingresos que han tenido los clientes cuando es W2 por actividad directa, o sea, trabajo. Como un empleo. Un empleo. Mientras que los 1099 son entidades financieras, y dentro de eso hay 28 tipos de 1099. Básicamente la gente recibe acá el NEC, el 1099 misceláneos. El NEC que reemplazó al 1099 misceláneos es Not Employee Compensation, pero se llama NEC. Okay. Ese básicamente es el más popular, que llena el Schedule C, el anexo C del 1040 de las personas. El W2, pues, que va en la primera línea de ese 1040. Y los 1098, hay diferentes tipos de 1098. Hay 1098 que son intereses de mortgage. Hay 1098 tuition, que es la parte de la gente que estudia en pregrado o posgrado a tiempo completo o más de medio tiempo, digamos así. Okay. ¿Cómo reportan esos grants? Básicamente ese es el gran bloque que las personas deben estar atentas cuando lo reciban los primeros días de enero y febrero para poder presentar sus impuestos. Tienen que tener claro que esas formas tienen que estar bien diligenciadas, y los empleadores y las entidades financieras tienen la obligación de que antes de terminar enero tienen que tener reportado todo esto, los NECs, los misceláneos. Para el deadline o la fecha límite siempre es 31 de enero, ¿correcto? De cuando hay ellos deberían de 31 mandarlo. y hay otra parte el 28 de febrero, pero la gran mayoría deben estar llegando antes de terminar o al terminar el mes de enero. Todos tenemos que, digamos, cotejar que la información fluya transparente e idéntica. Son las tres formas que utilizamos para meter los ingresos en nuestros taxes personales. La diferencia más grande, la primera W2, es cuando somos empleados. Tenemos un trabajo y hay ciertas reglas federales y estatales en las cuales nos dicen que somos un empleado, ¿no? Que ciertas horas que tenemos que cumplir, ciertos trabajos que tenemos que hacer. Hay cosas que el Departamento de Labor nos define, que cuando es un empleado no es un empleado. Pero siempre nos van a dar estas W2. Cuando no, 1099 es cuando yo soy independiente, que es, yo creo, la diferencia más grande, ¿no? Que es completamente independiente. Y la tercera no tiene tanto que ver con trabajo, tiene que ver con cualquier otra interacción que yo tuve con un préstamo de casa, student loans, los préstamos estudiantiles, cualquier otra cosa en la cual haya habido una interacción de intereses o dinero que se haya generado. Entonces, tenemos estas tres formas. Vamos con el contador y nos dice, vamos a llenar una forma 1040, la forma famosísima 1040.
Pero hay muchísimas diferentes 1040 también. Las 1040 son los taxes personales, ¿correcto? Correcto. Pero por ejemplo, hay 1040A, hay 1040EZ, hay 1040SR, 1040X. Wow. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos? Y también la forma 4868, ¿a qué se refiere esa forma cuando la escuchamos? Ok, bueno, desde el 2018 ya no aparecen las 1040A Okay. ni los 1040EZ, eran declaraciones simplificadas. Ok. Pero pues hubo una nueva administración, un nuevo gobierno para esa época que quiso simplificar aún más el reporte del 1040, pero lo que causó fue que Lo complicó más. Oh, wow. se abrió muchísimo más. Y bueno, de todas maneras quedamos con solamente el 1040, un 1040 SR. Ese SR es cuando se llena a mano, Ok. lápiz y papel, papel y ok. hacerlo a mano. Es una forma muy específica, no se utiliza, es bien raro. Y el 1040X es cuando hacen una amendment, una corrección, porque hubo un mal reporte en ingresos, en gastos, en la determinación de alguna parte entonces se hace una enmienda. La forma 4868 es básicamente una forma que se utiliza para pedir una extensión para llenar los impuestos. Esta extensión es automática, es por 6 meses, quiere decir que a partir del 15 de abril te dan 6 meses más. Eso no te exonera de los intereses si debes, lo único que te quitan es el penalti. Esa forma tiene otra característica que puede ser utilizada para los militares que están en deployment, que están fuera. Okay. Y básicamente es cuando las personas tienen intereses en asociaciones, o sea, partnerships, que son partnerships que estén reguladas por la Comisión de Comercio de los Estados Unidos, ¿no? Siempre es un tiempo diferente, ¿no? No es porque tienen que preparar primero cuando son más complejos todos esos taxes. Tenemos que tener, o de corporaciones, a veces cuando tenemos alguna S Corp, C Corp, vamos a cambiar todo eso, preparar primero esos impuestos, porque no solo estamos recibiendo la W2, no solo estamos recibiendo el 1099, tiene que haber todo un conjunto de auditoría e impuestos en esas compañías, esas entidades primero, para después hacer lo que tú dices, poder nosotros presentar nuestros taxes personales, ¿no? Entonces, para eso sirve la 4868, es una extensión. Es una manera que la IRS nos deja a nosotros poder decir, ok, no tengo la información lista en este momento, en lugar de mandarte algo que esté equivocado, que esté incompleto, mejor dame una extensión para yo poder obtener toda esa información primero, hacer los taxes aparte de las corporaciones, lo que se tenga que hacer, y nosotros poder prácticamente ir a hacer los impuestos. Dijiste ahorita algo, Alfonso, que yo escucho mucho a Hugo hablar de lo que son las enmiendas, ¿verdad? Dices que hay algunas restricciones en cuanto a las enmiendas. Yo sé que en cuanto al banco también. Es algo que Hugo no recomienda hacer enmiendas en medio del año prácticamente, cuando se trata de no correcciones, sino cambiar los taxes por alguna razón, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto de vista de cada uno de ustedes? La única razón que puede ser valedera es que los ingresos hayan sido reportados mal o que hayan depreciaciones que no se han tomado en cuenta o otros ingresos reportados por formas de 1099 dividendos o K1s o Past 20 que se llaman, que son como las S Corporation o las asociaciones que llaman partnerships, que vengan a la mesa y no se han tenido en cuenta, es decir, la persona no se le olvidó que existía eso o fue una inversión que hizo, exactamente. Sí. Pretender hacer una enmienda para poder calificar frente a un préstamo es un error. La razón es clara, tendrías que tener una prueba real para evitar problemas, porque subir el número por subir el número es un delito, estás cometiendo un fraude agravado, porque estás tratando de defraudar a un banco, tienes que estar tratando de defraudar a un estado y a la federación, reportando ingresos que no tienen sustento. Bueno, siempre le decimos a la gente, y entendemos muchísimo de que a nadie nos gusta estarle regalando todo nuestro dinero al IRS, pero una cosa es que tengamos ciertos ingresos
que metamos ciertos gastos, ¿okay? Que puedan ser comprobables y que tengamos un neto. De repente el próximo año, sí, de repente sí reporta, porque sucede a veces gente gana en efectivo y no lo reporta. Puede suceder también eso. Entonces sí reportar las cosas como se tiene que hacer. Lo que le decimos a la gente es, si no lo hiciste bien este año, hay que esperarnos mejor, porque si estás haciendo un cambio demasiado grande, como dice Alfonso, y no hay una manera sustancial en que puedas comprobar algo, si es que hay una auditoría, te puedes meter en un problema. No queremos que por hacer un paso nos vayamos a meter en un problema legal que pueda incluir cuestiones que tengan que ver con los taxes o que tengan que incluir con cuestión del banco también. Entonces, siempre muchísimo cuidado, lo vemos muchísimo. Mucha gente que prepara taxes que simple y sencillamente le dice, dime qué número y yo lo mando al IRS. Hay que tener nada más cuidado con eso. Hay que siempre utilizar a una persona que sabe lo que está haciendo y siempre poder substanciarlo. Todas esas cosas son bien importantes para hacernos nosotros la vida más fácil en cuestión a los impuestos, pero también para que nosotros se nos facilite bastante todo lo que tenga que ver con comprar la casa y calificar para Entonces, ¿qué tiene que tener en claro la gente? A veces que la gente también está asustada porque no sabe en qué momento debe hacer los taxes sin ir a meterse en problemas, porque por una razón u otra de pronto no llevan las cosas organizadas. Lo que usted haga en bancos, lo que realmente se puede reportar para los impuestos. Razón esta es que si llega un momento una auditoría, usted tiene que explicar de dónde salió ese dinero. El aire no cuesta, pero el aire, pegar del aire con números, sí cuesta y es realmente doloroso porque el IRS se puede ir años atrás y si detectan un fraude mayor, no tienen límite. Se pueden ir 10, 15 hemos visto que gente hasta 10 años se van para atrás con una cosa así. Y es lo que decimos, porque a veces por alguna cosa pequeña nos vamos a meter en un problemón grandísimo que no tiene caso. La verdad no tiene caso, hagamos las cosas de manera legal. Sí, a veces tenemos que pagar un poquito más de impuestos por hacer las cosas, pero es el precio que tenemos que pagar por nosotros calificar. Siempre acordémonos también, hay préstamos en los cuales no necesitamos mostrar ingresos tan altos, pero siempre va a ser esa compensación. Si no quiero mostrar ingresos altos, mi banco, a ellos les representa más riesgo porque no les estoy demostrando todos mis ingresos, entonces me van a cobrar un interés más alto y un costo de cierre un poco más alto también. Entonces, tenemos la opción, podemos hacerlo sin mostrar bastante dinero de ingresos. Y la tercera cosa que es malo hacerlo de esa manera, o que es una desventaja, es que necesito de entrada para comprar una casa el 20%. Entonces, si hay gente todos que lo hace, porque hay gente que dice, ¿sabes qué? No me importa pagar el interés más alto, tengo un negocio que me está entrando bastante cash, no quiero reportar todo por X razón, ¿no? X, Y o Z, y dicen, pongo el 20, 30, 40% y termino de pagar la casa más rápido. Hay situaciones en que la gente lo hace así, y es válido, y hay inversionistas que también aceptan ese tipo de préstamos en los cuales no estamos representando. Pero el punto más grande acá es, no hagamos cosas que no debemos hacer y sobre todo que siempre nos basemos en gente que sabe lo que está haciendo para evitar problemas legales. Y en realidad es prepararnos con tiempo, ¿verdad? Algo que hacemos mucho énfasis es, vayamos donde nuestro contador antes, y lo hemos estado haciendo en los últimos 3 meses. Queremos comprar casa el próximo año porque Hugo ha estado revisando taxes de gente que dice eso está mal hecho, no están bien reportados, habla con tu contador. Por eso hacemos tanto énfasis en la importancia de entender cómo nos están llenando los taxes. Recuerden que ustedes están firmando un documento donde ustedes no le pueden decir cuando vengan a hacerle preguntas acerca de esto. Yo no sabía, eso fue mi contador el que lo hizo, porque para eso tienen que entender lo que les están llenando y supuestamente lo revisaron y lo firmaron. Es la razón por la cual tenemos que entender lo que estamos haciendo y no simplemente nos podemos lavar las manos, si es de las cosas con las que no podemos jugar. Pero es por eso es que le hemos estado diciendo a mucha gente, quieres comprar casa, habla con tu contador, que te revise los documentos, cómo estás llenando tus taxes, qué errores pueden haber. Y vete preparando, te puede tomar 1 o 2 años, de pronto menos, dependiendo de cómo lo estés haciendo, pero lo importante es, queremos crecer, tenemos que mostrar y reportar, que es de las cosas que nos cuesta más entender, ¿verdad? Estamos haciendo, y nos ha pasado, ¿verdad? $300,000 en el negocio, reportamos 299,000 en pérdidas, y con eso que queda, queremos mostrarle a un banco que podemos pagar una casa, y aunque se escuche chistoso, hemos visto casos de esa forma. ¿Cómo le mostramos a alguien que podemos pagar algo si no estamos mostrando con qué lo podemos pagar? Y si queremos crecer en este país, así es exactamente como está diseñado, queremos comprar casa, tenemos que mostrarlo, por eso la importancia de esto. Correcto. Ya hablando de la forma de los taxes, siguiendo al tema original que estábamos hablando,
La 1040, la normal que siempre vamos a estar usando, tiene un montón de páginas después de eso, ¿no? Y siempre vemos las páginas y la gente se vuelve loca porque no sabe que son todas ese montón de hojas que viene. Vamos a tratar de hacerlo un poquito simplificado en cuestión de describir, porque después de la primera hoja son los ingresos, ¿correcto? Todo lo que me dices, todos los ingresos que tiene que ver. En la segunda me permite yo tener cuestiones que yo puedo tener como créditos, deducciones, gastos, ¿correcto? Que me ayuda con todo eso. Entonces las dos primeras hojas me muestra todo el dinero que yo hice. La segunda cosa es que yo pueda calificar para yo poder reducir la cantidad de dinero que me van a cobrar taxes. Porque los taxes no necesariamente, los impuestos, no me los cobran en lo que se le llama como gross income, que es como todo el ingreso que yo tuve, sino que la ley me permite que yo tenga algunas deducciones, algunas cosas ahí. Después vienen anexos, unos anexos que vienen por letras. A, B, C, D, son los 4 primeros anexos que vienen siempre en los taxes. ¿Cuál es cada uno de ellos, Alfonso? ¿Y cuál es la función de cada uno de los anexos? Entonces ya no estamos hablando de las primeras páginas de los taxes, sino de las cosas que siguen ya después de eso. Bueno, el primer anexo que tenemos es el anexo A y se llama Itemization Deduction, ¿no? Son las deducciones detalladas. Hasta el 2018 era muy popular, se utilizaba mucho. Después de ese año, cuando trataron de simplificar, aplicaron unas deducciones estándar mucho mayores para bajar el ingreso gravable, y este anexo es más especializado, digámoslo así, se utiliza aún menos desde esa época, y básicamente en ese anexo están sus gastos médicos, de seguros médicos, de transporte médico, de sus medicinas, de la parte de sus oftalmológica, la parte de sus ojos, la parte dental. Todo eso hay una posibilidad de deducir. Tienen un límite que es el 7.5% de la Just Gross Income, del ingreso bruto ajustado, que todas las ganancias, de todos los gastos que tienes que descontarle ese 7.5%, y esa cantidad es la que puedes deducir. Tienen también los taxes que se han pagado a los estados, vienen en tu W2, y en la parte de tu hipoteca, la parte de la hipoteca, los real estate taxes. Tienen un límite de $10,000, ¿sí? Y si es Mary Finance Separate, es de 5. Viene también una deducción grande que es los intereses de mortgage, que significa que esas hipotecas generan unos costos financieros que son los intereses, y esos intereses son reportados en un 1098 y ahí van expuestos. Cuando esas cantidades comienzan a ser suficientemente importantes, este schedule ahí comienza a coger fuerza. También si tienes puntos de cierre del 1098, que son los mayores costos en el cierre de una casa, van a entregarse acá. También si tienes algunos gastos en inversiones que produzcan dinero en otra parte de los anexos, tienes una parte para bajar esos gastos. También tienes otra parte que es los gastos que das de regalos para caridades, donaciones, todas las donaciones a las iglesias. Tienen también unas limitaciones, pero pues no hablemos tanto de limitaciones, sino que realmente deben estar documentadas. Usted debe haber pagado eso o haber entregado eso y tener un recibo. Si no tienen recibos, eso no tiene sustento legal. Si le da a una iglesia, dele en cheque. Si le da a un Sanyu, tienes, o una cosa de estas, tienes una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, un cheque. Tiene que mediar siempre un instrumento, lo que siempre digo, un tercero que dé fe de que usted sí hizo la transacción. Okay. Las pruebas, siempre tienen que haber pruebas. Hay la parte de las pérdidas, que son muy específicas, que solamente están entrando para unos casos que cada vez son menos posibles, y cuando usted encuentra todo esto, entonces eso hace que ese Schedule A puede ser mayor a la deducción estándar, y usted tiene que pagar menos impuestos. Entonces, la deducción es lo que estamos hablando hace rato. Nosotros tenemos cierta cantidad de ingresos y el gobierno nos da dos opciones, ¿correcto?
lo que se le conoce como el estándar o itemized, que es donde ponemos el listado de todas las cosas. Cuando estamos hablando de estas deducciones, tenemos dos tipos de deducciones. Uno es el estándar, que es el que ya nos da el gobierno. El gobierno siempre nos va dando exactamente cuánto es lo que tiene que ser, lo van ajustando por inflación también. Y el otro es lo que se le llama como itemized deduction, que es en el que ponemos el listado. Nomás para tener un ejemplo ahorita del anexo A, más o menos cuál me convendría más, porque por ejemplo me fijo mucho yo que mucha gente antes de comprar casa no utiliza el que es el listado, utiliza el estándar, les conviene un poquito más hacerlo, ¿no? Y cuando ya compro casa y tuve gastos de cierre, estoy pagando interés, tuve un montón de cosas de la propiedad, entonces sí me conviene porque va a ser más alto, pero en este momento para el 2024 que viene, solo para individuos que son solteros y casados, ¿cuánto es el estándar deduction que yo le puedo quitar? Básicamente es 13.850 para solteros y para casados 27.700 y los de cabeza de familia que son $20.800. Sobre eso, si tienes deducciones, aplica el Schedule A, el anexo A. Si no tienes esas cantidades o no tienes, digamos, acceso a todo esto, no tienes casa propia, no tienes gastos significativos en la parte de médico e impuestos pagados a los estados, realmente el estándar es el que va a reinar. Mientras tanto, cuando ya tienes casas, el gran aporte que hace los intereses a las hipotecas pueden ser 8, 10 mil, 12 mil dólares solamente en intereses, más los impuestos de la hipoteca, más los impuestos de la casa. Ya estamos hablando de valores superiores a los 20 mil dólares, más los otros detalles, pues están seguramente por ahí por los 32, 34, como una persona, sí. Entonces, una casa normal, digamos. En resumidas cuentas, y es algo que siempre le comentamos a la gente, cuando yo compro una casa, ese año que viene, siempre me puede beneficiar a mis taxes, me puede beneficiar a mis impuestos. ¿Por qué? Porque puedo meter más gastos, puedo meter más deducciones, hay más cosas en las que yo incurrí para yo poder obtener esa propiedad. Entonces, otro de los beneficios que siempre mencionamos, aparte de que yo tengo mi casa, aparte de que ya es mi espacio, aparte de que no estoy tirando el dinero en renta, también tiene beneficios en cuestión a impuestos, y por eso es importante que nos eduquemos en todo esto para ir sabiendo cuáles son las cosas que nos va a ayudar con esto. Ok, y el último que tenemos es la letra E, el anexo E. Eso es cuando yo tengo propiedades de inversión, ¿correcto? Entonces, si yo tengo alguna propiedad en la cual yo estoy recibiendo ingresos pasivos por medio de renta, yo tengo que poner mi propiedad ahí, pongo todas las rentas que estoy recibiendo, puedo meter bastantes gastos, que es algo que siempre le decimos a la gente que es buenísimo,